Buenas noches, subsecretario. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctores. Ahorita va a ser un gran desafío como lo comentaba la doctora Teresa, el hecho de cambiar estos hábitos, esta educación, y un desafío que ya se inició ahorita con el etiquetado de los productos que se consumen. Este cambio en la actividad física, en la higiene, en la alimentación, tendrá un gran impacto en la reducción de las enfermedades relacionadas con este tipo de alimentación. En su opinión, ¿cuál cree que sea el mayor impacto y cuál va a ser el impacto en la sociedad ahorita con este tipo de cambio de hábitos o con esta nueva disciplina, con este modelo de alimentación saludable y sostenible, con la actividad física y con los cambios en los hábitos de higiene? Y digo, finalmente estos también van a influir en las enfermedades que seguramente se van a reducir. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Mi opinión seguramente coincide con la de mis compañeros. Les pido a ellos si pueden responder esto. Bueno, lo que se ha visto en la mayor parte del mundo con las intervenciones de este estilo en el ámbito escolar es que sí tienen un impacto importante. O sea, no hay duda que se requieren y tienen también un impacto perdurable, que es lo que hablábamos un poco de bienestar presente y futuro. Entonces es algo por lo que pues estamos muy contentos. Sin embargo, no es tampoco un impacto que se traduzca inmediatamente en cambios de prevalencias en salud. O sea, no se valdría decir de repente, pues pasaron 2 años y no vemos que baje la prevalencia de obesidad con el nuevo programa. ¿Qué pasó? Lo que se evalúa normalmente en este tipo de programas es las competencias, el conocimiento, como los conocimientos y las prácticas de los niños. Y si esos tienen un cambio, sabemos que el otro eventualmente va a ocurrir de una manera muy positiva. Yo creo que es importante que el impacto que podamos tener a partir de que los niños desarrollen estos hábitos es que se traduce también en un impacto en las familias, ¿no? Y lo hemos visto, creo yo, con la educación ambiental, ¿no? Como los niños, ay mamá, vamos a separar la basura, o sea, son ellos los que están, o en términos también de tecnologías, educando a las generaciones más grandes. Entonces creo que también con vida saludable, ese va a ser uno de los impactos, ¿no? De que los niños mismos, pues ubican, ¿no? Saben el término, ¿no? De comida chatarra, ¿no? Entonces que ahora digan, no, o sea, lo que queremos es que no solo digan no es bueno comer comida chatarra, sino que sepan y que analicen, digamos, los efectos negativos que tiene en ellos y en sus familias el hecho, pues, de tomar estos alimentos, ¿no? Ya los niños, ay papá, no fumes, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que la trascendencia es, va a la escuela, va a la familia y se extiende a la comunidad. Y como dice el doctor Barquera, no es inmediato, pero sí es sistemático, y aquí lo estamos viendo, si va desde educación inicial, desde los agentes educativos que procuran estas cuestiones, hasta la secundaria, en el caso de lo que estamos presentando, pues seguramente tendremos cambios pues a largo plazo, pero desde ahorita tenemos que practicarlos. Exacto. Agrego un par de elementos, coincido, como anticipaba, completamente con lo que se ha dicho. Estamos construyendo un cambio cultural. Los cambios culturales no se dan de un día para otro, los cambios culturales no dependen solo de información, requieren de cambios de perspectiva en general y por lo tanto pueden resultar en cambios de actitud y en cambios de comportamiento, en el sentido que ya decían la doctora y el doctor Barquera. Y esto es más amplio, este cambio cultural debe permanecer y debe hacer un esfuerzo continuo, y es un universo más amplio. Hoy, como decíamos, presentamos este enfoque que es particularmente centrado en higiene, alimentación y el otro componente, y actividad física, pero la materia de vida saludable pretende ser muy amplia. En este grupo de trabajo hoy vienen la doctora
Meléndez y el doctor Barquera, representando a un grupo muy amplio. Aquí participó también, por ejemplo, nuestro grupo de salud mental, el doctor Quijada, el doctor Gadi Sabiki, que ustedes los han visto aquí frecuentemente, y hay un componente muy importante de salud mental que está en espera de ser integrado en su momento para esto. Participó también, por ejemplo, el equipo de la Dirección General de Promoción de la Salud, que dirige el doctor Ricardo Cortés, en particular la maestra Arlet Saavedra y todo el equipo. Entonces, esto es algo muy amplio que permea. Participó el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto la Dirección de Prestaciones Médicas como la de Prestaciones Económicas y Sociales, dirigidas por el doctor Víctor Hugo Borja y el doctor Mauricio Hernández respectivamente, y pretende ser un cambio cultural en todo el marco institucional, pero en toda la sociedad. Lo que interesa es una sociedad que esté más informada, pero además que tenga un juicio crítico sobre su existencia, sobre su entorno, sobre su comunidad y, como decía el doctor Barquera, sobre el planeta en su conjunto. Y mucho de este trabajo está inspirado precisamente en la agenda de GISAMAC, que hemos mencionado múltiples veces, nuestro grupo intersectorial de salud, alimentación, medio ambiente y competitividad, que tiene esta agenda amplia que reconoce a la persona en un contexto social y en un contexto también ecosistémico como un sujeto integral. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la compañera, luego pasamos con usted. Gracias, Reinaide Ramírez, pie de página. Doctor, recién organizaciones no gubernamentales presentaron un informe sobre los efectos de la pandemia en la población migrante que entra a México para cruzar a Estados Unidos. Y entre otros puntos, no sé si usted ya lo leyó, pero habla de que que México no está aplicando protocolos de seguridad sanitaria, que en el momento de la detención, que no se aplican pruebas COVID, que no se les otorgan cubrebocas ni medidas sanitarias, que no hay elementos de higiene, que el papel, que se deportan sin hacer revisiones de salud. ¿Cuál es el papel que está jugando la Secretaría de Salud en este procedimiento? Si tenía conocimiento de que esto está sucediendo en las instalaciones migratorias, y adicionalmente habla el informe de que se interpusieron entre 8 o 10 amparos, se concedieron 7 y en ellos se ordena a la Secretaría de Salud que atienda la seguridad sanitaria de los migrantes. También ellos solicitaron audiencia con la CEGOV, las organizaciones, y con el Consejo de Salubridad. Hasta el momento no se ha respondido. Si tiene usted conocimiento de por qué no se ha respondido. Y la última, si usted como parte usted personalmente como parte de la Secretaría de Salud y del Consejo, tendría inconveniente en reunirse con estas personas que están solicitando audiencias, con estas organizaciones. Muchas gracias. Empiezo por la última. No tengo inconveniente alguno. Toda persona y toda organización que tenga alguna inquietud legítima, que la exprese por medios lícitos y que pueda presentar una argumentación constructiva, es bienvenida a su perspectiva. El tema de las personas migrantes es un tema muy amplio, es un tema que en el mundo entero enfrenta grandes retos porque definir políticas públicas, y políticas públicas es no solamente la parte programática, sino su marco jurídico, que sean incluyentes, que partan del principio general de que la movilidad es un derecho humano, es una gran dificultad. ¿Por qué razón? Porque en el mundo entero se enfrenta a distintas perspectivas políticas, a distintas realidades sociales, y el fenómeno de migración suele ser un fenómeno que acaba resultando en importantes daños a las personas que están en tránsito. A veces no solamente que son quienes transitan entre fronteras internacionales, sino también incluso la movilidad interna. Y suelen ser personas y comunidades que viven en desventaja social, en desventaja económica, y que además tienen distintos ciclos en donde se les vuelve a victimizar y revictimizar, a veces por la aplicación arbitraria de distintos procedimientos administrativos o de mecanismos de restricción.
El gobierno actual, el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, ha sido claro siempre desde el principio en que estamos convencidos de la importancia de los derechos humanos como derechos universales, independientemente de la nacionalidad y de la comprobación de nacionalidad de cualquier persona. En este sentido, nuestra Subsecretaría de Migración y Derechos Humanos, encabezada por el licenciado Alejandro Encinas, ha sido siempre muy enfática en la importancia de respetar los derechos humanos de todas las personas. Con el tema de COVID y la frontera o las fronteras, en muchas fronteras internacionales hemos visto un fenómeno que tiene elementos, desde mi punto de vista, controversiales con respecto a las prácticas científicas de la salud pública. Me refiero en general al mundo, en distintas fronteras entre naciones. Básicamente podemos tener presente que el Reglamento Sanitario Internacional vigente, que procede del año 2005 y que es vinculante para todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud, en el que obviamente se incluye México, en este caso también Estados Unidos, Guatemala y Belice, nuestros vecinos, ha establecido desde 2005 que los fenómenos de salud pública no deben ser utilizados para restringir innecesariamente el tránsito de las personas. Por eso me he pronunciado repetidamente. Hace unos días Liliana hacía una pregunta respecto a la caravana migrante. Históricamente, los fenómenos de salud pública se han usado como una excusa para discriminar a poblaciones de otras nacionalidades, con un precepto equivocado, que es asumir que las personas migrantes necesariamente representan una amenaza de salud pública para las comunidades del país que les recibe, aunque solo sea en tránsito. Pero en COVID vimos una escalada de prácticas alimentadas principalmente por agendas políticas que se orientaron a restringir la movilidad de las personas y no necesariamente para proteger a las personas. Y esto lo vimos por todo el mundo. Regresando al campo nuestro, entiendo que esta organización, por lo que me relatan, no conozco el informe, se refiere principalmente a la frontera norte de México y ha sido una situación de gran complejidad. Nuestra frontera norte con Estados Unidos es la frontera del mundo más transitada. Hay cerca de 6 millones de intercambios entre personas a lo largo del año y prácticamente funciona como una sola comunidad. 90% de la movilidad que se da en la frontera México-Estados Unidos es una movilidad local y desde luego son comunidades hermanas y una situación que conviene abordar de manera conjunta. A lo largo de la epidemia de COVID-19 se han establecido algunos acuerdos intergubernamentales con Estados Unidos buscando tener un aprovechamiento de las capacidades de salud pública de ambas naciones, pero también la historia de colaboración que hay entre las dos naciones. Tenemos acuerdos, guías técnicas, lineamientos que se han establecido a lo largo de varios años, incluso un par de décadas, con las agencias de salud pública de Estados Unidos, en particular con los centros de control de enfermedades, y estos lineamientos técnicos deben regular las prácticas de seguridad sanitaria y de intercambio de información y de coordinación entre las dos naciones. Ahora, México enfrenta también, y no les estoy seguro que les impresionará igual que me impresionó a mí, desde 1985 un vacío jurídico con respecto a la sanidad internacional. Y consiste en lo siguiente: el reglamento de la Ley General de Salud en materia de sanidad internacional es de 1985. Por cierto, también es otro de los componentes obra del maestro Guillermo Soberón Acevedo. Pero en 1997 ocurrió una descentralización de los servicios de salud y, como decía hace un rato, al festejar el aniversario, hoy tenemos la Secretaría de Salud Federal, que no tiene unidades operativas, excepto las de provisión de servicios médicos especializados, que son los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad, y la salud pública, que es el campo de las brigadas comunitarias y los programas de salud pública. Pero la operación la realizan los estados, que a su vez, como he referido
extensamente en estas conferencias, sus titulares, los gobernadores, son autoridad sanitaria. Y en la materia de sanidad internacional, donde se contemplan o deberían contemplarse los fundamentos legales de la acción técnica en materia de seguridad sanitaria respecto a la sanidad internacional, quedaron en un vacío, porque no quedó completamente transferida la responsabilidad a los estados, pero la operación la carece la autoridad sanitaria federal. Desde 1985 el reglamento, y es el que sigue vigente, y en 1997 la descentralización. Entonces, es una materia muy compleja y estaría yo encantado de recibir opiniones y perspectivas y observaciones, críticas, comentarios, sugerencias de cualquier asociación o entidad que estuviera interesada en el tema. El tema de migración es un tema en el que he estado involucrado desde hace muchos años y me interesa mucho que logremos avances en la materia. Usted sabe de lo que está haciendo la Secretaría de Salud. ¿Tienen, sí están ellos en lo cierto de que no se está haciendo esto porque hay amparos que le están ordenando a la Secretaría de Salud que garantice la seguridad sanitaria, sobre todo de niñas y niños? O sea, ¿por qué no se está cumplimentando con eso? ¿O cuál es la situación? ¿Cómo está actuando la Secretaría de Salud ahí con estos? Por lo que le explico. En estos, también es en el sur, sí. en estas estaciones migratorias a cargo del INM. Pues exactamente por lo que le explico. Es muy importante, esto por cierto es parte de lo que comentábamos en el Senado el lunes, cuando uno analiza un fenómeno cualquiera, en este caso hablamos de la pandemia de COVID, no perdamos de vista el contexto en el que ocurre. Si pensamos que estamos en una situación ideal, por ejemplo, de la cobertura de servicios de salud, por ejemplo, de la actualidad de los instrumentos jurídicos, por ejemplo, de las capacidades humanas, no olviden que tenemos un déficit de 240,000 profesionales de la salud. Cuando uno analiza esto, no partamos del supuesto que tenemos un sistema perfecto que se enfrenta a una situación de estrés agudo. Hemos dicho repetidamente en estas conferencias, tenemos un sistema de salud que en los últimos 40 años, dejó de crecer al ritmo necesario para cubrir la demanda poblacional. Tenemos un déficit impresionante de personal de salud, de infraestructura física, de actualización de los equipos técnicos de diagnóstico y de tratamiento. Esa es la realidad a la que enfrentamos. Hoy estoy agregando un elemento que no se había comentado aquí, a propósito de su pregunta, que le agradezco, que es una carencia de actualización de instrumentos jurídicos esenciales para tener una posibilidad de canalizar recursos, establecer operativos, etcétera. Entonces, ¿qué hemos hecho sobre lo que hay? Buscar que funcione el sistema lo mejor posible para que protejamos a las personas. Eso es lo que hemos hecho. Tengo conocimiento de los amparos, algunos nos ha tocado responderlos a nosotros y justamente hemos externado todos estos elementos sobre esta fragmentación de la competencia legal y técnica, y también esto incluye el propósito de este gobierno de lograr un sistema de salud integrado y con cobertura universal y gratuito, por supuesto. Muchas gracias por su pregunta. Son las 20 horas en punto de este jueves 15 de octubre, que marca el 77 aniversario de la Secretaría de Salud, y les agradecemos mucho, compañeros. Gracias, nos vemos mañana viernes.